Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, hace algunos días una joven me preguntaba sobre cómo exportar en 3D desde Dialux Evo, a lo cual le respondí que hasta este momento no era posible. Después, en respuesta a mi comentario, ella me afirma que sí, que se puede hacer, y decidí intentar cómo hacerlo. Entonces, en este video les voy a enseñar a cómo exportar el proyecto en 3D desde Dialux Evo. Ok, comenzamos en la pestaña Exportar y nos movemos al icono Planos. Hasta esta versión, en Dialux Evo solo es posible exportar a planos de AutoCAD. Pues bien, para exportar nuestro proyecto en 3D, tenemos que estar en el espacio de trabajo en la vista 3D. Así es como el programa reconoce que nosotros queremos exportar el volumen y no solamente el plano de planta. Después, seleccionamos en el recuadro Layer la información a mostrar. Como nuestro objetivo es exportar el modelo en 3D, desmarcamos las listas de luminarias, la potencia de conexión específica y los puntos y superficies de cálculo. En Formato, selecciona una versión anterior a la que tengan instalada en su PC. Y en Grabación a escala, la unidad de medida con que iniciaron su proyecto. Ahora, damos clic en exportar en un archivo nuevo. Lo nombramos Edificación varios niveles vista 3D. Clic en guardar. Y clic en abrir archivo para pasar a AutoCAD. Ok, se ha iniciado AutoCAD. Hacemos zoom apretando 2 veces hacia abajo el scroll. Y podemos ver nuestro modelo en planta. Entonces, para verlo en 3D, cambiamos a una vista isométrica. También cambiamos el estilo de vista a conceptual. Y aquí pueden observar el proyecto exportado en 3D desde Dialux Evo. Bien, por último vamos a hacer una demostración. Volvemos a Dialux Evo y cambiamos a la vista de planta. Ahora exportamos de nuevo el proyecto. Abrimos el archivo y si nos vamos a una vista isométrica, pueden notar que lo que acabamos de exportar
es una vista de planta del diseño. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, vimos cómo exportar el proyecto en 3D desde Dialux EU. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.